y aprobándolo, empezamos a trabajar en lo que es la consecución de ese objetivo. Vinaroz por fin va a tener el teatro auditorio que se merece. Un teatro auditorio a la altura de lo que es la ciudad de Vinaroz. Un proyecto emblemático que está constituido en un edificio que pretende ser seña de identidad de la ciudad de Vinaroz. Un edificio versátil, abierto al conjunto de la ciudadanía y que suponga una apuesta estratégica por la cultura, la propia ciudad y el futuro. Estamos hablando de un proyecto cuyo coste será de 8.339.000 euros, subrayamos, financiados con fondos europeos en lo que fue una apuesta decidida del gobierno municipal. No solo era importante presentar proyectos que fueran captadores de fondos europeos, sino que los mismos tenían que responder a las necesidades reales de esta ciudad, a diferencia de lo que pasó en anteriores etapas de gobierno. Y lo que hoy presentamos es la prueba clara y evidente de que nuestros planteamientos eran acertados. No solo Europa reconoció el proyecto del auditorio como merecedor de la obtención de fondos europeos, sino que estamos viendo va a posibilitar ahora sí el nuevo teatro auditorio de la ciudad de Vinaroz sea una realidad. Un proyecto estratégico que nace para reforzar el corazón urbano de la ciudad. Un edificio que se concibe como un hito urbano, que, como decíamos, está llamado a ser seña de identidad de la ciudad de Vinaroz, moderno, versátil y al servicio de todos. Un edificio que está concebido para atender las necesidades culturales actuales y futuras. Y es por eso que vamos a entrar a especificar las particularidades del mismo. Un proyecto, voy a enseñar ahora los planos, básicamente, para que se sea conocedor. Va a contar con una planta sótano de 288 metros cuadrados, donde se ubicará una gran zona de almacenaje, donde estará el foso, aquí pone foso de la orquesta, y donde habrán distintas dependencias como vestuarios, talleres de iluminación, talleres de carpintería, aseos y espacios de almacenamiento. Del sótano se pasará a la planta baja, donde se podrá entrar al hall principal, un área completamente abierta de 308 metros cuadrados que se podrá utilizar en momentos puntuales como sala de exposiciones y que dará lugar al acceso a la sala principal. Paralelamente, tendremos, o se puede constatar, cómo preverán espacios para office, sala multiusos, puede ser sala de prensa o sala de exposiciones, de 56 metros cuadrados, además de camerinos y distintos espacios de almacenaje, escaleras y ascensores. De la planta baja pasaremos a una primera planta que posibilitará acceso a más camerinos y a distintas salas o despachos que son abiertas y podrán ser utilizadas también, como decíamos, salas de exposiciones, por un acceso que dará lugar a poder acceder a los balcones laterales que a su vez posibilitarán los palcos de lo que será la sala principal. Y una segunda planta que dará lugar a distintas, en este caso, las oficinas técnicas y los accesos a las segundas balconadas. Estamos hablando de, como decíamos, un edificio moderno, adaptado a las necesidades de la ciudad de Vinaroz en materia cultural y que, como vemos, tendrán acabados de primera calidad. Esto sería la zona del hall con los accesos a la planta primera y la planta segunda. Estamos hablando de una sala principal que tendrá un aforo de 538 localidades a 788 espectadores en función de la disposición escenográfica que se haga de la misma. Estamos hablando de que habrán gradas móviles que se podrán poner o quitar en función de los usos que se vaya a hacer de la sala y también de un foso donde en determinadas circunstancias se podrá poner la orquesta, se podrá ampliar
el escenario o se podrá ampliar el patio de butacas en función de lo que se vaya a hacer. En esta imagen se ve mucho mejor. La zona del escenario acabaría aquí en condiciones normales. Esta sería la zona del foso. En esta imagen se ha habilitado como espacio para ampliar el aforo de personas sentadas. En esta otra imagen se puede percibir como en función de los usos que se vayan a hacer, esta zona del patio de butacas desaparece, aparece el foso donde se puede poner o la orquesta o lo que se considere en función de lo que se esté haciendo en el escenario principal. Y, como decía con anterioridad, ahora mismo el foso sería esto, se habría ampliado la zona del escenario y bajada una pantalla que posibilitaría, como decíamos, la pantalla de aquí, reducir las dimensiones del escenario para actos o actuaciones más reducidas. En última instancia, de lo que estamos hablando es de una sala lo suficientemente versátil como para poder hacer desaparecer el conjunto del patio de butacas. Son gradas retráctiles, en este caso se habrían introducido en la parte inferior de la primera grada superior, con lo cual estamos habilitando un espacio diáfano donde se podría hacer conciertos con personas o con un aforo, como decíamos, hasta de 788 espectadores. Hablamos, como decíamos, de las distintas opciones que nos da el nuevo teatro auditorio previsto para esta ciudad. Son múltiples y variadas, tal y como pueden ver en las imágenes. Y esto formará parte de la principal fortaleza de este proyecto. Que sea un proyecto lo suficientemente versátil como para que podamos hacer uso del mismo durante todo el año con independencia de las actuaciones o actividades que se prevean en él, porque el edificio se adaptará a lo que las necesidades culturales y sociales del municipio reclamen. Esto, como vemos, sería una de las fachadas laterales y representativo de lo que será una escenografía icónica, llamativa, pero perfectamente integrada en lo que es nuestro casco urbano. Estamos hablando de un proyecto, sin lugar a dudas, importante, que contará con salas multifuncionales, con áreas de exposición, con zonas técnicas, con servicios complementarios, con camerinos, una infraestructura plenamente moderna y de primer nivel para ofrecer a esta ciudad la oferta lúdico y cultural que hasta la fecha no ha podido tener por evidentes carencias en sus infraestructuras culturales. Estamos hablando de un proyecto realista, adaptado a lo que el municipio de Vinaròs a día de hoy se puede permitir, contemplando y asumiendo el reto de futuro que una infraestructura de estas características supone y representa. Esto no es el final de nada. Es el principio del cumplimiento de uno de los principales compromisos del gobierno municipal. Que Vinaròs a día de hoy está viviendo una de sus mejores etapas en lo que a inversiones se refiere es una evidencia y lo demuestran acontecimientos como el que hoy nos reúnen aquí. Estamos hablando del Vinaròs donde se está desarrollando la urbanización de la plaza de la Torre Ballester. Estamos hablando del Vinaròs donde se está materializando ya la ampliación y reforma del Instituto Vilaplana, una inversión de más de 10 millones de euros que es ya una realidad. Estamos hablando del Vinaròs donde el segundo centro de salud históricamente reclamado por esta ciudad está construyéndose en la actualidad. Estamos hablando del Vinaròs que ha remodelado vías principales como puedan ser la Avenida Libertad, como San Pascual o Calle Remedios. Y ahora añadimos a todos esos grandes proyectos otro que está llamado, como decíamos, a ser una de nuestras principales acciones en esta legislatura. Hacer las cosas como las estamos haciendo posibilita que pueda afirmar aquí, a día de hoy, que antes de acabar esta legislatura, la obra del nuevo auditorio teatro de la ciudad de Vinaròs estará en marcha, estará iniciada. Si va todo según lo previsto y no tenemos contratiempos, el calendario que manejamos nos permitiría poder iniciar estas obras antes de acabar el año. En cualquier caso, los planteamientos que hemos hecho a Europa para que este proyecto sea financiado nos permite cumplir con creces los compromisos adquiridos. Aunque la licitación
sufriera inconvenientes o contratiempos, tenemos márgenes temporales suficientes para poder cumplir con los plazos dados por Europa. Y por eso puedo afirmar, sin riesgo de equivocarme, que la obra del nuevo Teatro Auditorio Municipal de Vinaròs estará iniciada antes de acabar la legislatura. Donde otros hicieron promesas que incumplieron, nosotros presentamos resultados. La ciudad de Vinaròs no ha tenido jamás un proyecto de auditorio aprobado. Yo sé que en los discursos del Partido Socialista muchas veces se hace referencia, había un proyecto. No había un proyecto. Había un borrador de proyecto por el que esta ciudad pagó 400.000 euros hace más de 10 años y que no se llegó ni siquiera a aprobar en pleno, con lo cual la ciudad de Vinaròs no ha tenido jamás proyecto alguno del nuevo auditorio. Lo digo porque es importante para valorar la magnitud de lo que supone la aprobación del proyecto del nuevo auditorio la semana que viene en un pleno extraordinario, tener presente cuál es la realidad de esta ciudad. Y esto que algunos pueden minusvalorar supone un salto cualitativo significativo a la hora de poder dar cumplimiento a la demanda que tenía esta ciudad de auditorio. Para poder iniciar las obras del nuevo auditorio teatro de la ciudad de Vinaròs es indispensable que se haya aprobado un proyecto. Si anteriores gobernantes que prometieron hasta la saciedad hacer el nuevo auditorio hubieran simplemente elaborado el proyecto del auditorio teatro, hoy esta obra podría estar iniciada. La realidad es que hablaban mucho del nuevo auditorio, pero viendo los resultados de su trabajo, soy muy generoso cuando los califico de escasos. Vinaròs está a punto de conquistar el futuro en materia cultural, y lo hace a través de una infraestructura de primer nivel como es la que presentamos. Desde el Ayuntamiento de Vinaròs, el conjunto del Gobierno municipal tiene perfectamente clara cuáles son las prioridades de nuestra acción de gobierno. En su momento lo dijimos y hoy estamos en condiciones de presentar resultados. Vinaròs tendrá un nuevo auditorio teatro a la altura de lo que los vinarocenses merecen y es gracias a que hay un gobierno municipal que nada más asumir su gestión de gobierno lo estableció como una prioridad y dos, que ha sido lo suficientemente eficaz como para llegar a este punto y estar en disposición de poder aprobar el proyecto, estar en disposición de poder inmediatamente abrir el expediente y licitar las obras de ejecución y, como decíamos, antes de acabar la legislatura, esta obra se habrá iniciado, no habrá marcha atrás, Vinaròs tendrá el auditorio teatro que merece y lo tendrá gracias a un equipo de gobierno que ha conectado con las necesidades reales de los vinarocenses y ha trabajado para ofrecer resultados al conjunto de la ciudadanía. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. ¿Qué porcentaje financia los fondos europeos? El 60% del coste total. ¿Cómo se ha planteado para poderlo haber incluido los fondos europeos? Pues no quiero aburrir al auditorio, pero la realidad es que hay mucho trabajo que no tiene visibilidad, que no es vendible, pero que es fundamental para llegar a conseguir el objetivo que hemos conseguido. Presentando un proyecto, una candidatura, la de esta ciudad, para optar a los fondos EDIL, que en su momento anunciamos que habíamos obtenido los fondos europeos, y quiero ponerlo en valor porque es un salto significativo. Solo obtuvieron fondos europeos en la provincia de Castellón, la capital, Castellón de la Plana, Onda y Vinaròs. Y concurrieron a esa convocatoria la práctica totalidad de los municipios, no solo de la provincia, sino del conjunto del país. Ahí Vinaròs demostró una fortaleza en cuanto a la solvencia del proyecto que había presentado, porque si no, no se habría posicionado mejor que la multitud de municipios que eran competidores. Y en ese proyecto que presentábamos estaban integradas 4 grandes ejes. Uno de ellos, el proyecto del auditorio teatro de la ciudad de Vinaròs. ¿Y qué se valoró en gran medida a la hora de dar a Vinaròs los fondos? Pues que el estado de ese proyecto era un estado avanzado y que la materialización de este proyecto se iba a realizar con independencia de que la ciudad de Vinaròs obtuviera los fondos europeos o no. Y eso es lo que hizo que Europa visualizara en la candidatura de Vinaròs una candidatura mucho mejor que la del resto de competidores y merecedora de obtener estos fondos. Y esto que estoy relatando aquí
es la consecuencia de un trabajo bien hecho por parte de un gobierno municipal que accedió hace 3 años y medio a las labores de gobierno y que no tardó un minuto en establecer sus prioridades de gobierno y en empezar a materializarlas. ¿La diferencia cuál hubiera sido? El resultado hubiera sido el mismo. Vinarós, al acabar esta legislatura, tendría las obras del nuevo Auditorio Teatro iniciadas, pero financiadas al 100% por el conjunto de los vinarocenses. Gracias a esa gestión hemos posibilitado que el 60% del coste del proyecto sea sufragado con fondos europeos. Quiero decir con ello que las cosas no son fruto de la casualidad, que aquellos que gobernaron esta ciudad durante 8 años, hablando mes tras mes de la necesidad que Vinarós tenía en torno a un nuevo auditorio, lo que tendrían que reflexionar, porque hoy son la oposición a este gobierno, lo que tendrían que reflexionar es qué errores cometieron para en 8 años no ser capaces de hacer lo que el nuevo gobierno municipal en 3 años y medio ha sido capaz de hacer. Y esto ya no son promesas, esto son realidades. El lunes que viene el proyecto del nuevo teatro auditorio estará aprobado y en 20 días estaremos abriendo el expediente de contratación para iniciar el proceso de licitación de obras. Yo digo, y no lo digo gratuitamente, Vinarós está viviendo uno de sus mejores momentos históricos en relación a inversiones. Y no es porque lo diga yo, es que solo hay que salir a la calle y ver que lo que cuando yo hacía campaña electoral y prometía, y muchos me decían que eran cartas a los Reyes Magos, estamos demostrando que con trabajo y eficacia los objetivos se consiguen. Vinarós ha perdido muchas oportunidades durante legislaturas pasadas por no tener equipos de gobierno a la altura de lo que los vinarocenses merecían. En su momento lo decíamos y lo denunciábamos, hoy lo estamos demostrando desde el gobierno municipal. ¿Cuánto podrían durar las obras? Pues se evidenciará y se concretará cuando licitemos la ejecución. En cualquier caso, será una actuación que estará concluida en la primera mitad de la siguiente legislatura. ¿Puede recordar la ubicación? Será en la parcela que colinda con la avenida Jaime I. Otra de las fachadas laterales dará la avenida Tarragona y la tercera fachada lateral dará la avenida Cantábrico. El tema del aparcamiento que hablaron, por ejemplo, hace poco en la prensa socialista, ¿les preocupa? Lo que realmente nos preocupa es el desahogo del señor Albella y el Partido Socialista, porque como usted mismo ha dicho, lo único que hacen es hablar de los problemas de Vinarós y obvian que durante 8 años gobernaron esta ciudad y un equipo de gobierno medianamente solvente, además de hacer propuestas, si ha gobernado esta ciudad 8 años, evidenciaría y presentaría los resultados de su gestión. Claro que los aparcamientos nos preocupan y estamos trabajando en aportar soluciones. Algunas de ellas, las menores, ya se han materializado. Remodelaciones en Febrer de la Torre que han posibilitado más de 50 plazas de aparcamiento nuevas. Actuaciones en la calle Manolo Anglés que ha posibilitado nuevas y adicionales plazas de aparcamiento. Y en su momento presentaremos lo que desde el gobierno municipal concebimos como principales soluciones para minimizar la ausencia o la falta de aparcamientos. Pero yo lo que le diría al Partido Socialista y al señor Albella, somos buenos gestionando esta ciudad, pero no hacemos milagros. En 3 años y medio podemos poner en evidencia que somos capaces de hacer lo que ellos en 8 años no supieron hacer. Un nuevo auditorio teatro para la ciudad de Vinarós, remodelar y poner en valor el centro de la ciudad en el entorno de la plaza de la Torre Ballester, aperturar las avenidas o la calle Andorra, la calle San José y conectarlas con el País Valencià, remodelar, nosotros sí, ellos no, la avenida Libertad, materializar la remodelación de la calle San Pascual y la calle Remedios, actuar y mejorar la plaza de la Mera, hacer la plaza San Andrés, remodelar la calle Arcipreste Bono. Le estoy hablando de actuaciones que están ya en marcha, actuaciones que son parte de la gestión de este gobierno municipal. Y solo lo que acabo de decir ya pone en evidencia e incapacita para presentarse como alternativa de gobierno a los que hoy son concejales del Partido Socialista, puesto que lo que yo le acabo de decir es mucho más en cuanto a balance de lo que pueden presentar ellos después, que se dice pronto, de 8 años gobernando esta ciudad.
Y para lo que ha quedado el señor Albella y el Partido Socialista es para presentar imágenes gestionadas con inteligencia artificial para decir lo que se debería hacer. En su momento, el señor Albella recibirá cumplida réplica a esa rueda de prensa, porque le adelanto, dijo multitud de mentiras, pero no quiero desviar el foco de lo verdaderamente importante, que es la presentación de este proyecto. En cualquier caso, si el señor Albella y el Partido Socialista tuvieran un mínimo de respeto por sí mismo, un día como hoy saldrían, si es a decir algo, a pedir disculpas a los vinarocenses, porque estamos demostrando, nosotros sí, en mucho menos tiempo que ellos, estamos haciendo lo que ellos prometían e incumplieron sistemáticamente. Este auditorio se seguirá utilizando para otras actividades, supongo, ¿no? Está concebido como una infraestructura moderna, y si algo tenemos claro desde el gobierno municipal, y así lo transmitimos a los redactores del proyecto, que no se puede quedar en una infraestructura infrautilizada como algunas de las que ya tiene Vinaròs. Y de ahí la versatilidad que está prevista en el propio proyecto. Estamos hablando de un auditorio que no solo será para hacer teatro, además de teatro y de teatro profesional, podrá ser habilitado como sala de conciertos. Y como sala de conciertos no solo de orquesta, no solo de bandas de música, sino también dentro de la programación festiva de la ciudad. Estamos hablando de la principal infraestructura lúdico-cultural que va a tener esta ciudad en cuanto se materialice. Estamos hablando de dar un salto cualitativo verdaderamente importante en lo que a carencia de infraestructuras tiene esta ciudad. Y por eso digo, ¿se podría haber hecho esto antes? Ya les adelanto, claro que sí. Por eso, además de presentar este proyecto, destaco y subrayo que los que hoy están ejerciendo la oposición harían bien en pedir disculpas a los vinarocenses, ser sensatos, presentar su dimisión e irse, porque no se puede presentar como alternativa de gobierno a los actuales gobernantes aquellos que tuvieron responsabilidad de gobierno durante 8 años y no hicieron nada de lo que estamos demostrando se puede y se debía haber hecho. ¿El auditorio donde estamos ahora se quedará como segundo auditorio? Claro, a partir de ahí se abre un abanico de posibilidades para esta ciudad y dentro de ese abanico de posibilidades está en los nuevos usos que cuando esta infraestructura esté en marcha posibilitará dar al auditorio en el que hoy nos encontramos. Obviamente eso le corresponderá al equipo de gobierno que en ese momento gestione esta ciudad. Desde luego, si somos nosotros, tenemos perfectamente claro lo que haríamos aquí. Y lo que haríamos aquí sería complementar esta infraestructura que presentamos en forma de proyecto para dotar al corazón de la ciudad de elementos adicionales a los que hoy tiene y que podrían suponer pequeños revulsivos, no solo para el comercio local, sino también para todos los locales de hostelería del propio centro. Pero vuelvo a decir lo mismo que decía con anterioridad. Vinaròs está dando pasos agigantados hacia el futuro y serán los vinarocenses los que decidan si las nuevas infraestructuras culturales, que son una oportunidad para esta ciudad, las ponen a gestionar a personas cuya incapacidad ha sido manifiesta y, por lo tanto, no serán capaces de sacar el aprovechamiento que esta infraestructura posibilita. Les digo más, si esta ciudad está bien gobernada, cuando esta infraestructura está plenamente operativa, se tendría que plantear la posibilidad que la gestión de esta infraestructura sea una gestión profesional, que puede ser perfectamente pública, pero profesional. La gestión de esta infraestructura, por lo que representa, no puede estar al albur del concejal de Cultura de turno, que, como el tiempo ha demostrado, los gobiernos del Partido Socialista, si por algo se caracterizaron, fueron por hablar de todos los problemas, pero ser incapaces de ofrecer soluciones. En cualquier caso, este proyecto representa una oportunidad para esta ciudad. Y es a lo que nos comprometimos. A partir de ahí, el futuro dirá. Y en el futuro se verá. Lo que le puedo afirmar sin riesgo de equivocarme, que cuando este equipo de gobierno acabe su mandato, habrá dejado un Vinaròs mucho mejor